vamos a estar orando por la palabra. Ya llega la palabra de Dios, esa palabra que es tan importante en nuestras vidas, porque ella es como dijo el salmista David, lámpara es a mis pies tu palabra. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque seguro vas a hablar en nuestras vidas, Señor. Que nuestro corazón esté dispuesto y preparado y humillado y contrito contigo, Señor, para escuchar y para estar dispuestos también a ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a serte fiel, a ser obedientes a lo que tú nos dices en tu palabra. Y usa la vida de tu siervo como ese instrumento útil en tus manos, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada y con toda sencillez y humildad de corazón la pueda expresar. En el nombre de Jesús, amén. Y así hicimos el pastor Walter. Gracias le damos a Dios. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Este tiempo de darle agradecimiento, alabanza, honra al Señor, ¿no? En medio de nuestras vidas, aún en medio de la quietud, en medio del andar, en todo momento, ¿no? Darle gloria y alabanza al Señor. Y en esta mañana que estamos juntos, reunidos, como cuerpo, como iglesia, quienes estamos aquí y quienes están en las redes también acompañándonos, le damos gracias al Señor por este momento que podemos compartir juntos. Muchas bendiciones para nuestros hermanos que están en las redes. Bendiciones para ustedes, queridos, que podamos seguir disfrutando de este tiempo en comunión, y para nuestros hermanos aquí presentes, dándole alabanza al Señor, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, yo le invito a que abramos la palabra de Dios. Vamos a ir a su palabra, a que ella nos hable, nos instruya. Usted ha venido con deseo de que el Señor hable en nuestras vidas. Gloria a Dios, claro que sí. Su palabra es lámpara a nuestros pies y alumbra nuestro caminar, nuestro andar. Gloria a Dios. Gracias le doy al Señor por estos medios que podemos tener a través de internet, de poder estar conectados a la distancia con nuestros hermanos, queridos hermanos y amados en el Señor, estar juntos en un mismo espíritu. Le invito a que nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios en reverencia al Señor y a su palabra. Y leemos en Colosenses capítulo 4, verso 7 y 8, hermano. Versículos 7 y 8 de Colosenses capítulo 4. Dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Y el 8 dice: el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano. Pueden tomar su asiento. Gloria a Dios. Le he puesto como título a este sermón, a este pasaje hermoso, fiel en lo secreto. Fiel en lo secreto. Y bueno, venimos viendo, o el apóstol Pablo en realidad, después de enseñar doctrina, hermanos queridos, después de enseñar esa conducta cristiana en la familia, si vemos el contexto de su palabra, este contexto inmediato, hablando de también para los trabajadores, para los dentro del trabajo, digamos, de las labores que tenemos nosotros y dentro de la labor evangelística, hermanos, cierra esta carta con las salutaciones finales, los saludos. Y estos saludos no son menos importantes de lo que nosotros vamos a mostrar, porque en esos saludos vemos que él menciona a colaboradores o a quienes colaboraron en el ministerio, ¿no? Esto nos muestra que el evangelio no es para solitarios, no es para una persona, sino que es para aquellos que viven en comunidad. ¿Que viven en qué comunidad? En la comunidad cristiana, porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y la comunidad cristiana no somos los que estamos aquí, somos muchos. Los que estamos aquí, nuestros hermanos que están a la distancia, y cuántos hermanos nuestros que nos acompañan y que estamos llevando este servicio de adorar y glorificar el nombre de Dios y llevando las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, ¿no? Entonces, fijémonos que empieza hablando aquí. Vamos a hablar de un personaje
un personaje importante, ¿no? Pero no muy conocido, hermanos queridos. Y estamos refiriéndonos de este personaje bíblico que es Tíquico. Vamos a hablar sobre Tíquico. Y comienza el apóstol Pablo diciendo, amado hermano fiel, ministro y consiervo en el Señor. Fíjese todos los calificativos que le da el apóstol Pablo a Tíquico. ¿Usted conoce algo de Tíquico? Muy poquito, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver y vamos a ahondar un poquito en las virtudes y las cualidades de Tíquico. Parecería que cuando vamos a las salutaciones, y bueno, es poquito la palabra porque está saludando, se está despidiendo, pero esa consistencia y esa palabra tan profunda que viene de parte del Señor también para la iglesia, aún en las salutaciones. Es hermoso, hermano. Dice, Tíquico, amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Ahora, Tíquico es uno de esos hombres en las Escrituras que no ocupa la primer línea visible del ministerio. Cuando nosotros hablamos del ministerio, ¿qué hablamos? De los apóstoles, hablamos de Pablo, de Pedro, hablamos de ellos. Él no ocupa esa primera línea. Pero la fidelidad de Tíquico fue indispensable en la expansión del Evangelio. La fidelidad, hermano, en la expansión del Evangelio. Porque decíamos que el Evangelio no se predica solo. Jesús, ¿qué hizo? Llamó a 12 y de allí fue expandido el Evangelio, ¿no? Ahora, no tenemos una biografía extensa o que se mencione en la vida o en el carácter de este hermano Tíquico, ¿no? Pero podemos ver que era piadoso, confiable y útil para la obra de Cristo. Por lo que dice el apóstol Pablo. Él era un hombre piadoso, que tenía compasión. Y fíjese, era confiable y útil para la obra de Cristo. ¿Usted se siente útil para la obra de Cristo? Nos está hablando a la iglesia. Estas son palabras preciosas que nos instruyen a nosotros como hijos de Dios que vamos caminando camino a nuestro Señor, ¿no? Ahora, su nombre aparece 5 veces, hermano querido. Tíquico aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Fíjense, 5 veces. Habla en los Hechos de los Apóstoles, en la carta a los Éfesos, que Pablo escribió a los Colosenses, en segunda de Timoteo y en Tito. Cada referencia añade una pieza al retrato de este fiel siervo, Tíquico, un nombre no muy conocido. Pero por eso podemos ver, hermano querido, a lo que hacíamos referencia al título, fiel en lo secreto. Qué importante es la fidelidad. Y podemos ver como primer punto, ¿no? El origen de Tíquico. Él era gentil y venía de Asia. Fíjense, miremos en Hechos 24, dice, Hechos capítulo 20, verso 4, dice, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, esto es a Pablo, ¿no? Al apóstol Pablo. Le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Entonces vemos allí que Tíquico era originario de Asia. Entonces allí es cuando empezamos a ver o a encontrar la primera mención sobre este hermano siervo de Dios. Y muchas veces usted se va a sentir identificado con esto. Por eso, hermanos queridos, que es lindo que ahondemos en lo que estamos hablando y que tomemos atención porque el Señor seguramente va a hablar a nuestra vida y ya lo está haciendo, ¿no? Ahora, Asia, esto no significa, hermano, que era el continente asiático como nosotros lo tenemos, sino que era la provincia romana de Asia. En aquel tiempo era el Asia Menor, que esto refería a una parte de Turquía, para que nos orientemos un poquito en el lugar geográfico. Estaba hablando de esa área, ¿no? En la Turquía occidental. Entonces, probablemente él venía de Éfeso o de una ciudad cercana de allí. Entonces, ¿qué sugiere esto? De que él era un gentil y de que se había convertido en el ministerio del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué había en Tíquico? Fue un hombre que se entregó de lleno al Señor, hermano. Él se entregó, de lleno al Señor y entonces era un hombre maduro espiritualmente. Llevaba una vida
de consagración con el Señor. Qué importante es cuando nosotros venimos a Cristo, decimos, Señor, acá estoy, has cambiado mi vida, me has traído alegría, gozo y me has librado de la condenación y yo quiero hoy servirte con todo mi ser. ¿Usted quiere servir al Señor? ¿Quieren servir al Señor? Gloria a Dios. Ahora Tíquico había sido escogido para una misión importante, aunque no se refleja la importancia, pero había sido escogido para ello. En Hechos de los Apóstoles 24, que leímos, en ese viaje misionero del apóstol Pablo a Macedonia y a Grecia, Pablo estaba llevando, hermano querido, también ofrendas recolectando ofrendas para los hermanos de Jerusalén. Estaban pasando una situación económica alarmante, hermano querido, y una gran necesidad a los hermanos de Jerusalén. Entonces, había que llevar ese dinero. ¿Y qué se requería para ello? Gente de confianza. No podíamos tomar a cualquiera, ¿no? Gente de confianza, gente que estuviera cerca en el ministerio con el apóstol Pablo. Y Tíquico era digno de confianza. Vemos la expresión del apóstol al nombrarnos y al decirnos cuánto era para él este hermano amado. Entonces, tenemos que tener presente, hermanos, en nuestra vida que debemos valorar, o que Dios en realidad valora la integridad en los hombres y en las mujeres que buscan a Dios de verdad, que Dios ama a aquellos que caminan en integridad. 1 Corintios 4:2 dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fíjese lo que decía Pablo a la iglesia de los Corintios. 1 Corintios 4:2. Se requiere, digamos, es algo fundamental que los administradores, que cada uno de ellos sea hallado fiel. Este hombre era fiel. Vemos que el apóstol Pablo da testimonio de ello. Entonces, tengamos en cuenta, hermano, que antes de que Dios use a alguien públicamente, como en este caso, si bien estaba más en el anonimato, pero estaba usado públicamente para las iglesias, para el fortalecimiento o edificación de la iglesia, Dios prueba su fidelidad allí en lo mínimo. Empezamos, hermanos, en lo mínimo, adorando a Dios, sirviendo a Dios, en que nosotros podemos estar útiles. Este hombre estaba útil para la obra de Dios. Cuando no estamos en Cristo, nuestra vida es inútil. Porque todo lo que hacemos lo hacemos en pos nuestro y en pos de quien nos rodea. O muchas veces nosotros mismos. Pero cuando venimos a Cristo, servimos a Dios como Jesús nos dijo que debíamos servirle. Porque Él es el primer servidor, ¿no? Segundo punto, podemos ver que era portador de las cartas del apóstol Pablo. Ahora, ¿cualquiera podía llevar esos escritos? Hermano, hoy día los escritos los tenemos en los teléfonos, los tenemos digitalmente. Fíjense, cada cual los tenemos aquí en la Biblia. Pero en aquel tiempo no había imprentas, no se imprimían hojas, había manuscritos y esos manuscritos era fundamental quién era el que llevaba o transportaba esos manuscritos. Entonces, porque recuerden, hermano, que no eran cualquier palabra, no era un libro de historia, eran palabras inspiradas por obra del Espíritu Santo en la vida de ¿quién? De los apóstoles, en este caso del apóstol Pablo. Entonces, vemos allí Efesios 6, 21 y 22, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo. ¿Quién lo iba a hacer saber? Tíquico. También lo vemos que lo dice en los versículos que estamos compartiendo hoy, Colosenses 4, de 7 al 8. Entonces esto significa que Tíquico llevó esas cartas, transportó las cartas a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Colosenses. Pero era importante esto. ¿Cuánto tiempo pasó a lo que estamos hablando hoy? ¿Habrá sido importante? Puede ser importante tu labor para quienes queden para adelante. Miremos las cosas de arriba, busquemos las cosas de arriba. Y el Señor va a guiar nuestras vidas para hacer esa labor que hoy día estamos hablando de este servidor del Señor,
de las cualidades que Dios puso en su vida y en su corazón, por el hecho precioso de haber abierto su corazón y decirle, Señor, aquí estoy, envíame a mí, Señor, yo quiero servirte. Que tengamos un corazón dispuesto a servirle al Señor. Entonces, esto de Tíquico era de una enorme responsabilidad. Vayamos al cuadro de ese momento. Hoy lo tenemos en nuestras manos, pero era una enorme responsabilidad que él tenía en sus manos de llevar esos escritos. Ahora, si se llegaban a perder, mi amor, hermanos queridos, era algo complicado. Por eso que no era cualquiera el que tenía que hacer este trabajo o este servicio en realidad. Aunque la palabra de Dios siempre iba a prevalecer o iba a permanecer, hermanos. No iba a ser quitada, ¿no? Tíquico llevó estas palabras. Ahora, qué hermoso privilegio está en aquellos que, hermanos, y oremos por aquellos que difunden en impresión la palabra de Dios en cuantas traducciones de idiomas para que esta palabra corra y corra y corra, que nosotros no lo conocemos. Y son hermanos que están sirviendo a Dios de esta manera. Y no solamente de esta forma, otros predican y llevan el evangelio. Hay otros que están en el anonimato y llevan el evangelio de Cristo, hermano, enseñando la sana doctrina. Esa es nuestra vida, esa es nuestra consistencia, nuestro ser. Cuando Cristo viene a nuestra vida, en Él estamos completos y podemos hacer esta tarea y esta labor. Ahora, para todo ello, tenía que haber un carácter formado en la persona para poder hacer este trabajo. Y él tenía un carácter espiritual formado en Cristo. La mente puesta en Cristo Jesús, su vida en devoción a Cristo Jesús. Y Pablo en esto usa 3 descripciones. Y vamos a ver qué dice Pablo de Tíquico. Lo trata como amado hermano. Fíjense qué hermosa, ¿no? Qué lindo a nuestros oídos cuando decimos amado hermano, amados queridos. ¿Usted qué siente cuando decimos amados queridos y sale de un corazón sincero? ¿Usted se siente mimado, se siente contenido, se siente que es útil, no valorado, sino que es útil, porque el valor es para Cristo, pero que somos útiles? Entonces esto habla, hermanos, del afecto que el apóstol Pablo tenía con este hombre. No solo, vuelvo a decir, que era útil, sino que era amado. Ahora, en la iglesia, en la familia de la fe, nosotros, toda la familia cristiana, debemos amarnos unos a otros, hermanos, con un corazón sincero. Amarnos con ese corazón sincero, como hermanos que somos en Cristo, siempre sabiendo de que alguien murió por nosotros y dio su vida, y esa sangre fue derramada para que nuestros pecados fueran limpios. ¿Sus pecados fueron limpios, hermanos? Mis pecados también. Esa sangre vertida en la cruz fue la que limpió nuestros pecados. Gracias, Cristo Jesús. Por eso dice 1 Pedro 1:22, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Fíjense, Pedro les decía a la iglesia, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Quiere decir, hermano, que en realidad Tíquico era un hombre fácil de amar. Él irradiaba amor. ¿Pero qué amor? El amor de Dios. Cuando el amor de Dios habita en nuestra vida es porque el carácter de Dios está en nosotros y nosotros conocemos lo que dice las Escrituras y entonces caminamos y obramos en consecuencia. El punto 2 dice fiel ministro. Amado hermano, fiel ministro. ¿Qué quiere decir ministro? Ministro en griego es diácono. Eso es ministro. ¿Vio cuando usted ha escuchado la palabra diácono? Bueno, ¿qué es diácono? ¿Qué es ser un diácono? Diácono es ser un líder. No. Es ser un servidor. ¿Se acuerdan que días atrás comentábamos sobre esto? Porque hoy en día muchos hablan de liderazgo. Jesús no tuvo liderazgo. Jesús trajo servicio. Hermano, Él vino a servir. Él se humilló hasta lo sumo. Él fue obediente en todo a Dios. Y se humilló hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y vino a servir. Por eso, hermano, que fue un fiel ministro Tíquico y quiere decir un diácono, un servidor. ¿Por qué fiel ministro? Porque él no buscaba protagonismo. Hoy en día hay mucha gente que busca protagonismo, busca relucir, busca ponerse, No, hermanos,
busquemos servir a Dios en lo que Dios nos pone a cada uno de nosotros. Le doy gracias a Dios, hermano, porque cuento este testimonio. Con Patricia, de los 16 años, hace que servimos al Señor. 16 años de edad, en la adolescencia, ya entrando en juventud. Servimos al Señor. Y siempre lo hicimos sin ningún protagonismo. Siempre lo hicimos adorando y buscando a Dios. Y el Señor nos pone donde Él quiere ponernos a cada uno de nosotros. Por eso en cada uno de nosotros tiene que estar ese servicio y esa de ser útil en las manos de Él, ¿no? ¿Recuerdan que dijo Jesús en Mateo 25, 21? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Miren qué hermoso cuando el Señor nos diga, ven, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios no busca, hermanos, celebridades espirituales. Dios no busca renombres. ¿Sabe qué busca el Señor? Fieles servidores. Y el apóstol Pablo era un fiel servidor de Dios. Claro que su imagen era muy visible sobre esto, pero él siempre se humillaba ante la presencia de Dios, aunque su imagen estaba elevada, pero mostrando, por eso que pone a estos hermanos que no son nombrados al mismo nivel, a la misma altura, como mayores o como superiores a ellos mismos. Hermano, esto es lo que quiere Cristo de nosotros. Y el punto 3, o la otra de las cualidades que el apóstol Pablo habla, lo llama consiervo en el Señor. Fíjese, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve como allí, debajo de él? No, un consiervo, un compañero en el caminar cristiano, en el llevar el evangelio y aún en el acompañamiento de sus prisiones del apóstol Pablo. Allí estaba Tíquico. Y tengamos en cuenta, hermanos queridos, no lo ve como un competidor el apóstol Pablo. Él no lo ve como un rival, sino que como una ayuda, como un compañero, porque esa es la manera donde debemos caminar juntos, llevando el mensaje o haciendo la tarea que el Señor nos pone para hacer. Un compañero, teniendo ese mismo amor, sirviendo al Señor unánimes. En Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda. No había contienda, sino que había unidad, porque sabían cuál era el motivo y el objetivo de llevar el evangelio, no de dividir. Y hoy, ¿cuántos se dividen, hermano? Porque quieren protagonismo, porque quieren estar al frente de o ser reconocidos. Hermanos, si sin Cristo nada somos, ni nada podemos hacer. Con Cristo todo lo tenemos. Y cuando hacemos su voluntad, el Señor nos pone donde Él quiere ponernos para su servicio. Y fíjese, en esto que demuestra de Tíquico, que tenía humildad, que él caminaba en la unidad del Espíritu y que había una actitud de servicio, hermano. Ahora yo te pregunto, ¿estimas a tu hermano superior a ti? Más allá del conocimiento que tengas, o del lugar donde tú estás, en la posición que estás, dentro de la congregación, dentro del caminar cristiano. ¿Estimas a tu hermano superior a ti? ¿Lo miras con ojos de amor? ¿Con ojos de compasión? ¿Con ojos de servicio? ¿Con ojos de decir, aquí estoy para lo que me necesites? En esa unidad, ¿muestras la unidad en el vínculo perfecto del amor? ¿Estás dispuesto a servir a Dios y no servirte de Dios? Hermano, no confundamos los roles. La gloria, la honra y la alabanza se la lleva Dios. Y nosotros somos meros servidores de Cristo. Y la iglesia también en su conjunto. Por eso somos luminares en este mundo. Brillamos en este mundo para Cristo Jesús. Él es nuestra gloria. Él es nuestro Señor. Y a Él debemos darle toda la adoración. Ahora, Tíquico también era quien confortaba los corazones. Fíjese todas las cualidades. ¿Usted tenía todo esto? ¿Que Tíquico tenía todas estas cualidades? Ahora, mirémonos en nosotros. ¿Cuántas cualidades hay o pueden salir o puede haber en nuestras vidas
para el servicio de la obra de Dios. ¿Saben qué, hermano? Eso quiere decir que no hay egoísmo, sino que caminamos en la unidad del Espíritu para el engrandecimiento del reino de Dios, o digamos, para el propósito del reino de Dios, porque su reino es grande. Quizá uno dice una mala expresión, pero para el propósito del reino de Dios. Seamos útiles. Por eso el versículo 8 del capítulo 4 dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones, y conforte vuestros corazones. Ahora, hermanos queridos, Tíquico no solamente llevaba las cartas, sino que hacía. No era de decir, bueno, yo cumplo con mi recado. Vio que hay gente que dice, no, yo hago lo que me dijeron que tenía que hacer, dejo esto, chao, hasta luego. Hacía algo más. Y eso es la disposición del corazón. Hacía la segunda milla, no la primera. Hacía algo más. Y eso es la actitud de servicio que solo la iglesia tiene y los miembros del cuerpo. Él consolaba y confortaba los corazones. No solo que informaba, porque tenía que informar las cartas, que hoy día estas cartas están vigentes y seguirán por siempre y por la eternidad en nuestras vidas. Y estamos instruyéndonos de esta palabra sabia, preciosa, de la palabra de Dios. Entonces él informaba y aprovechaba el tiempo y la oportunidad y también consolaba, edificaba a los hermanos. ¿Sabe usted, hermano, que hay personas que cuando llegan, hermanos, que cuando llegan a un lugar generan el ambiente? Ay, pero ¿por qué se me encanta estar con este hermano? Está lleno de la presencia de Dios, está lleno de la gracia de Dios. Y eso debemos tener nosotros, llenarnos de él. Entonces esta era una cualidad que tenía Tíquico. Qué hermosa cualidad para que nosotros miremos el reflejo y también, como Pablo decía, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Tíquico no lo pudo decir, pero acá lo dicen sus escritos, las cartas, para que nosotros caminemos conforme a la voluntad de Dios. Como el 1 Tesalonicenses dice, consolaos unos a otros. La carta a los tesalonicenses, debemos consolarnos los unos a los otros. Eso es tener interés por el otro, hermano querido. Un verdadero siervo de Dios fortalece a los creyentes, hermano. No los desanima. Cuando los ve desanimados, ahí fortalece, ahí está la oportunidad. Hay que levantarse, hay que ponerse firme y vamos para adelante, porque Cristo nos espera allí. Él va a venir a buscar a su iglesia, hermano. Y Él quiere que todos seamos salvos, que todos vayamos al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. De esa manera demostremos el amor de Dios en medio de la aflicción. Cuando alguien está afligido, hermano, y viene una palabra de aliento de tu vida, dale la gloria y la alabanza a Dios. Porque saben, esto era lo que tenía Tíquico. No se las creía y decía, sí, porque esto es todo lo que yo tengo y lo que hago y puedo. No, hermanos, porque nosotros debemos saber que estamos sirviendo para aquel que merece todo ese servicio, es Cristo Jesús. Y todo lo que hagamos y lo que damos de gracia, lo que recibimos, de gracia, lo debemos dar de gracia. Y saben que también él ayudaba en la parte ministerial. Era un hombre orquesta, Estaba porque hay que estar dispuestos, hermanos. Y dispuestos y disponibles en Cristo Jesús. ¿Saben qué? La gente del mundo está dispuesta y disponible para las cosas de este mundo. Para sus logros, para sus provechos, para sus orgullos, para su soberbia y para sacar pecho. Si no lo hubiera hecho yo, ¿qué hacen estos pobres diablos? Así son las expresiones del mundo. Pero nosotros, hermanos queridos, hablamos el idioma de Cristo Jesús. Hablamos lo que dice su palabra. Y él, hermanos queridos, mostró también esa ayuda en la parte ministerial. Tito 3:12. Cuando enviare a ti a Artemas o a Tíquico, le dice Pablo a Tito, cuando enviare a ti a Artemas o a Tíquico. Pablo consideró enviar a Tíquico para reemplazar o para estar ahí temporalmente a Tito en Creta. Tito estaba en Creta, en la isla de Creta, y allí estaba disponible.
Qué lindo, hermanos, cuando están. Hermano, ¿qué es lo que podemos hacer? Allí estamos pensando en el reino. ¿Pero qué podría hacer yo? Hay tantas cosas para hacer. Hermano, el reino de Dios y el caminar en el Señor no se trata de estar detrás de un púlpito. De hecho, lo estamos haciendo porque el Señor nos manda. Porque si uno hubiera sido por uno allí en el anonimato. Por eso estemos disponibles. Pero en esto indica que Pablo tenía una suma confianza en este hombre. Porque lo llama de igual a igual, su consiervo. Porque conocía la acción que iba a tener para no entorpecer la obra de Dios. ¿Cuántos hoy que entorpecen la obra de Dios? Y que se hacen llamar servidores y resulta que se sirven. Y aprovechan las oportunidades en vez de servir. Van a tener que dar cuenta, hermano. Se sirven de los hermanos de la iglesia y se aprovechan. La isla de Creta, hermano, situada en el Mediterráneo, era difícil. No era así nomás. Había cuestiones que estaban llenas de falsos maestros. Había falsa doctrina. Hoy la hay, hermano. Bueno, entonces Pablo no iba a enviar a cualquiera. Tenía que ir una persona que estuviese preparada, instruida y que fuera firme en las convicciones de la sana doctrina. No que titubeara para la izquierda y para la derecha. Firme para que entendieran bien cuál es el mensaje del Evangelio. Porque muchos hoy predican y hacen un popurrí de cosas. Sacan texto fuera de contexto y hacen cualquier doctrina herética. Pero Pablo envió a este hermano amado y un hombre temeroso de Dios que podía consolidar a los hermanos allí en Creta para que la doctrina de Cristo permaneciera. Fíjense, hermano, este cuidado que Dios le mostraba a Pablo y a los apóstoles era para que la palabra de Dios permaneciera firme hasta los días de hoy. Se está defendiendo la sana doctrina de la palabra de Dios. Muchos se levantarán, maestros, conforme a sus propios deseos, y no hablarán conforme a la palabra de Dios. Pero allí, ¿cuántos Tíquicos hoy debiéramos tener? Y que seamos prontos para decir, yo quiero ser uno de ellos, porque quiero servirte, Señor, porque diste todo por mí, y yo quiero servirte con todo mi corazón. Que las fibras de nuestro interior broten, hermano querido, por amor a Cristo, porque creo que le amamos de verdad. Creo que la iglesia ama de verdad al Señor. Y en 2 Timoteo 4:12, Pablo le dice a Tíquico que a Tíquico lo envíe a Éfeso. Allí ya Pablo estaba terminando sus días. Fíjense, antes de morir el apóstol Pablo, ¿qué estaba haciendo? Estaba confiando en ese fiel hermano. Allí, codo a codo, sirviendo al Señor. Ahora muchos abandonaron al apóstol Pablo. Uno de ellos, Demas, que después lo vamos a ver más adelante. Uno de ellos, Demas. Muchos empiezan, ¿no es cierto?, con ese gran amor y con ese compromiso, hermanos queridos. Pero si no nos afirmamos y somos sinceros con el Señor, porque acá está el tema de ser sincero con Dios y mostrar lo que nosotros no podemos cambiar, no eludir las situaciones cuando estamos en algunos problemas personales o en algunas cuestiones que llevamos adentro. Hay que ser sincero con Dios y Dios cambia y transforma nuestra vida y saber de que queremos servirle de corazón. Entonces, eso nos lleva a perseverar. Y esto lo que hizo Tíquico, perseveró, permaneció útil, hermanos queridos, que todos los días de nuestra vida permanezcamos útiles en las manos del Señor hasta cuando cerremos nuestros ojos. Doy un testimonio de mi abuelo. Estaba partiendo de este mundo. Pude ver esa situación. Dios permitió que lo viera. Y él estaba orando por la iglesia. Un hombre que sirvió al Señor, que fueron lugares donde se abrieron puertas. He mamado todo esto. Y me emociona. Porque hay hermanos que van a seguir esto, hermano. Esto no puede parar.
Claro que sí. Y cuando terminó sus días orando por la iglesia. ¿Cuántos hombres de Dios que hacen de esta manera? Porque son personas que aman a Dios de verdad. Porque la gloria, hermanos, se la estamos dando a Dios. El hombre no merece nada. Gloria a Dios. Entonces, no abandonemos. Si queremos tirar la toalla, muchas veces he escuchado a los pastores, a mis consiervos amados, hablar y animar a la iglesia. Cuando quieras tirar la toalla, acuérdate de estos hombres de Dios que permanecieron firmes en el Evangelio, haciendo lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer. Hermano, Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay días que van a ser difíciles, pero confiemos, Cristo está con nosotros. Allí, cuando parece que nos ahogamos, el Señor nos levanta. Cuando parece que nos frustramos, allí Dios levanta al caído y da fuerza que no tiene ninguna. Porque Él es glorificado. Entonces, es importante y necesario que como Tíquico nosotros permanezcamos útiles en el servicio de Dios. Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Para ello tenemos que llevar una vida en comunión, una vida en dedicación, quitar el tiempo nuestro, del que fuere, y dárselo a Él. Señor, quiero servirte a ti. Este tiempo, en lo que el Señor te ve en lo secreto, hermano, te va a recompensar en público. Y esto se habla de testimonio, y es lo que Tíquico dio. Entonces, él era un fiel seguidor silencioso. Tíquico nunca escribió epístolas. ¿Hubo alguna epístola que escribió? No. Nunca predicó sermones a multitudes o que estén registrados. Tampoco se vieron milagros en las manos de Tíquico, visibles. Nunca habló ante el concilio. Pero ¿qué podemos decir? Pero fue un hombre esencial. Estemos donde Dios nos pone y sirvámosle, porque saben que allí somos útiles. Dios usa hombres anónimos. Dios usa hombres y mujeres anónimos. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. 1 Corintios 12:22. Los que parecen más débiles son fundamentales porque son los que unen una coyuntura con la otra y hacen funcionar ese miembro del cuerpo para el buen funcionamiento. Muchos Tíquicos hoy, hay ujieres, quienes sirven con hospitalidad y con orden en las reuniones, hermanos queridos, y reciben a los hermanos dando la bienvenida. Qué hermoso, ¿no? Cuando usted le dan la bienvenida, seas bienvenido, hermano, aquí te puedes sentar. Gloria a Dios. Colaboran en la recolección de las ofrendas, asisten a las necesidades prácticas de las tareas que hay que hacer en un lugar edilicio o fuera de él, demostrando el amor a Dios. Maestros fieles que enseñan la palabra del Señor con paciencia, con todo esmero y con perseverancia. Intercesores, cuántos hermanos y hermanas que están orando por los siervos de Dios, oran en cada momento para que la obra corra y sea esparcida la palabra de Dios, y orando por los hermanos y claman por cada una de las necesidades. También por los diáconos, hermanos queridos, aquellos que sirven desinteresadamente y con un corazón agradecido a Dios. Y no nos olvidemos de los misioneros desconocidos que están llevando la palabra a cuántos lugares donde están siendo perseguidos, ultrajados y muertos a espada. En este caso no a espada, sino que muertos, asesinados. Tan desconocidos, pero llevan la sana doctrina de la palabra. Tengamos en cuenta, Dios los tiene en cuenta, Cristo, hermano, los ve, y Cristo ve todo en su obra, y Él es el que recompensa. Entonces la fidelidad, hermano querido, importa más que la fama. Tenga en cuenta esto. Tíquico no fue famoso, fue fiel y obediente en el servicio a Dios. Y eso es lo que agrada a Dios. Sirvamos a Dios donde nos ponga, donde seamos útiles. Tal vez no prediques a multitudes, o no prediques, o no te toque estar, o sí. Pero donde nosotros estemos, llevemos ánimo, llevemos palabra de verdad, porque Dios
Usa nuestras vidas para dar ánimo al que no lo tiene. Y sobre todo también sé confiable, hermano. Que seamos esas personas que pueden confiar. Pablo confiaba en Tíquico. Ahora, ¿pueden confiar en ti? Hagamos esta pregunta para nosotros. ¿Pueden verdaderamente mis hermanos que están sirviendo confiar en mí? Confortemos los corazones. No hablemos, sino edifiquemos. Edifiquemos enseñando esa sana doctrina de la palabra de Dios. Para que los que la reciban se permanezcan firmes, establecidos y no sean engañados, hermanos. Para eso Dios nos pone a la iglesia. Para animar a los creyentes, para que sean consolados. Qué hermoso es animar a aquel que está en desconsuelo, a aquel que está débil, y para caminar unido en el vínculo perfecto del amor, que es en Cristo Jesús. Para fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. También seamos como Tíquico, ¿no? Para que podamos estar edificados o sobreedificados, confirmados en la fe, porque solo en Cristo Jesús estamos, hermanos queridos, completos. Por eso persevera hasta el final. En las Escrituras vemos que Tíquico, en las Escrituras, desde los Hechos de los Apóstoles hasta 2 de Timoteo, vemos que este hombre aparece como una persona fiel. Un fiel servidor del Señor. Perseveró en él. Entonces, vemos en este hombre el amor, vemos la fidelidad, vemos la humildad, mire todas las cualidades, vemos el servicio, la perseverancia, hermano querido. Fue un hombre que sirvió a Dios, junto al apóstol Pablo, sin buscar protagonismo, hermano. En el reino de Dios, la grandeza no está en ser visible, sino en ser fiel al Señor. Además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, dice 1 Corintios 4:2. Por eso, hermanos amados, estemos dispuestos a servir. ¿Usted está dispuesto a servir? Y que Dios levante cuantos y muchos Tíquicos. Sirvamos a Dios con humildad, con un corazón sincero, con constancia, con amor, y sobre todo que miremos a Cristo, que fue el primer servidor. Él es el fiel servidor. Y que Tíquico, hermano querido, solo fue un pequeño reflejo de lo que es Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga y que esta palabra creo que nos ha hablado el Señor y que nosotros tomemos en nuestra vida y seamos fiel en lo secreto, hermano querido. Fiel en lo secreto. Ánimo, sigamos para adelante. Le invito a que nos pongamos de pie y oramos al Señor. Señor, gracias una vez más por esta hermosa palabra, esta hermosa enseñanza que tenemos de hombres que tuvieron un corazón sencillo, un corazón dispuesto al servicio del Señor. Gracias por la vida de este hombre. Gracias, Señor, porque podemos aprender de él, de su corazón de entrega, de servicio, de disponibilidad. Señor, que nosotros cada día podamos parecernos más a Cristo, porque ahí tenemos el ejemplo. Gracias, Señor, por dejarnos esta enseñanza para nuestras vidas en el hoy, en el mañana y cada día de nuestras vidas, Señor, en donde seamos útiles. Señor, aquí están nuestras vidas. Sí, sí. Queremos servir, queremos hacerlo como tu palabra nos ha enseñado, Señor. Ayúdanos a serte fiel en todas las áreas de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, gloria a Dios. Así le pasó con la pastora Paz. Damos gracias al Señor, como dije en la oración, porque siempre el Señor nos habla. Y hoy no es otro domingo diferente, sino que está su palabra allí plantada y es para nosotros. Me voy con un corazón agradecido al Señor
y lleno de Él, porque vemos que hombres como nosotros, mujeres, personas sencillas como nosotros estuvieron dispuestas al servicio del Señor. No importa dónde tengamos que estar, pero que nuestro corazón sea siempre un corazón de servicio para la obra de Él, para la obra de Dios. Así que bueno, nos saludamos en la paz del Señor, agradecemos al Señor por este tiempo precioso que nos permitió disfrutar y deseamos que tengan un bendecido domingo y ya la próxima semana tenemos Santa Cena, así que estemos preparados para disfrutar del próximo domingo también como hoy en comunión con el Señor y con los hermanos. Bendiciones, hermanos.